Fiscalía. Ok. Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 6 de septiembre. Y obviamente un día noticioso con una gran noticia que fue esta instalación de la CICIES. Bueno, instalación no sé si fue de la CICIES porque hoy lo que se estableció es que se va a conformar una mesa de instalación. O sea, nos instalada, totalmente no está, se va a instalar una mesa técnica para instalarla. Y en esto aparentemente van a pasar varias semanas en que ya se empiece a instalar y empiece a operar como tal. Pero se dijeron varias cosas importantes. Obviamente lo que queda más claro es que es una comisión que no pasa ni por la Fiscalía ni por la Asamblea Legislativa y que es una comisión que dice la OEA que va a ser autónoma y que va a investigar casos de acuerdo a un protocolo que ellos tienen. Y muchas cosas más que vamos a conversar esta noche, y para eso presento a mis invitados. Me acompañan Carlos Araujo, analista político. Buenas noches, Carlitos. Muy buenas noches, bienvenido. Nacho. A la orden. También está con nosotros Claudia Ortiz, que es coordinadora del programa de participación ciudadana de Funde. Sí, buenas noches, Claudia. buenas Bienvenida. noches. Gracias por la invitación. Y Roberto Rubio, director de Funde, y hay que decir que Funde es la representación de Transparencia Internacional en el país. Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Bueno, importante hablar de esta noticia del día de hoy sobre las CICIES. No sé si se va a llamar así, no sé si, pero bueno. Así la anunciaron, al menos. Así la anunció. Sí, bueno. sí. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, ¿cómo se puede catalogar? ¿Qué es lo que vistes? ¿Qué es lo que interpretaste del anuncio del presidente? Obviamente no es una comisión al estilo Guatemala. Creo que no. O sea, en primer lugar, mira, yo quisiera iniciar diciéndote que es lamentable la falta de transparencia y poca información al respecto. O sea, hoy se anuncia algo y lo único que hemos tenido que es ver televisión, leer tweets, porque no hay ningún documento, no tenemos acceso al documento firmado con la OEA, porque creo que fue firmado posterior al anuncio que hicieron ahora, ni siquiera estaba firmado cuando estaban dando la conferencia. Creo que lo firmaron, yo vi que lo estaban firmando antes. Creo que sí, no. Lo estaban firmando Bueno, antes de hablar. pero no lo han distribuido siquiera. O sea, no sabemos realmente nada formalmente establecido de un tema tan relevante y tan importante. O sea, creo que es lo primero que hay que señalar, que seguimos con esa falta de transparencia y de acceso a la información para temas tan sensibles como este. Segundo, yo creo que hay que ser lo más objetivo posible en función de lo que se ha visto. ¿Qué anunciaron hoy? Anunciaron una comisión presidencial anticorrupción con el apoyo de la OEA, no sabemos los términos del apoyo de la OEA, para investigar nada más dentro del ámbito del órgano ejecutivo. Esa es su limitante. El mismo presidente lo explicó varias veces y al final tienen el armar un esquema de una cooperación entre diferentes instituciones del órgano ejecutivo para colaborar con esta comisión, pero al final no queda muy claro
porque el presidente decía algo con relación a las competencias mismas de la OEA y del equipo de OEA, y la OEA cuando da declaraciones no queda muy claro que están en la misma sintonía, e incluso cuando uno lee el comunicado de la OEA, que al menos la OEA tuvo la decencia de emitir un comunicado oficial, quedan un poco de cosas claras en cuanto a su rol, porque la misma OEA, por lo menos en lo escrito, está estableciendo de que vienen como una misión técnica de cooperación para fortalecer la institucionalidad del país, y que de alguna manera van a tratar de después de establecer esta misión con el Ejecutivo y una cooperación al órgano ejecutivo, a tratar de establecer comunicación con otros órganos del Estado e instituciones competentes con relación a temas de combate a la corrupción, para poder ver si ahí se puede establecer algún tipo de cooperación. O sea, eso es lo que creo que es lo que se anunció ahora. Hay que tener muy claro que no es lo que se esperaba, o al menos yo, no es lo que creía que iba a ser. Una CICIES debería de ser una comisión al estilo de la CICIG de Guatemala. Creo que eso es lo que el país esperaba de verdad para poder de alguna manera transformar la institucionalidad del Estado en general, que tiene vicios de corrupción y de impunidad. Y eso hay que aceptarlo, y que hayan estado enquistados desde hace mucho tiempo, y que hay una necesidad de cooperación externa para de alguna manera identificar esos vicios y corregirlos, ¿verdad? Pero cuando no hay una transversalidad a todo el Estado del ámbito en el cual una comisión de este tipo tiene que trabajar, pues lamentamos la falta de... Quedémonos ahí como primera impresión. En el caso tuyo, Claudia. Sí, yo creo que queda claro que la CICIES no queda instalada hoy. Eso ha quedado bastante claro. Queda claro también que lo que se instala es una mesa técnica, pero lo que no queda claro es el contenido de este convenio. Y en ese sentido es un poco penoso el papel que ha hecho la OEA este día, al prestarse a jugar un poco ese juego de palabras que el Ejecutivo nos ha estado vendiendo estos días. Creo que este gigante con pies de barro está poco a poco perdiendo fuerza de crear una expectativa tan alta sobre un tema donde honestamente todavía no hay contenido, y eso queda bastante en evidencia. Ciertamente es un primer paso, pero es el principio del principio. No es ni siquiera que mañana vamos a empezar ya una CICIES, tal cual la población la ha estado clamando estos días. Y realmente lo que también queda claro, que una CICIES fortalecida, como ha dicho el presidente, es una CICIES que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Es una CICIES que, para poder desplegar esas capacidades de investigación del delito mediante la Fiscalía General de la República, o demostrarse parte en un juicio que persiga sancionar la corrupción, pues es necesario la ruta que sin cansancio hemos estado mencionando durante todas estas semanas, de que es necesario que exista un tratado internacional que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para poder darle ese alcance, esos dientes que hoy por hoy no se tiene. Lo que el presidente dice que va a comenzar hoy no es nada nuevo bajo el sol. Lo que va a comenzar hoy es simple y llanamente todas las atribuciones y obligaciones de prevenir y luchar contra la corrupción que ya tienen las instituciones del Ejecutivo. Y otra cuestión creo que es importante mencionar, que por el momento, luego de que ya se instale una comisión, luego que se dé esta misión exploratoria, pues previamente a eso, nada más ha sido una declaración de buena voluntad del Ejecutivo de perseguir la corrupción al interior. Pero, señores, por eso El Salvador está clamando una CICIES, porque se ha demostrado que nuestro sistema de corrupción, nuestro sistema político no da para controlarse a sí mismo. El poder no se controla a sí mismo. Ok. Dejémoslo hasta ahí, para que tenemos este bloque, la parte inicial, la apreciación inicial. Después quiero ir un poco más en detalle, por ejemplo, en relación a legalidad que pueda tener esto, digamos, cuando el presidente dice el Ejecutivo tiene las atribuciones suficientes legales como para investigar. Tres cosas te diría. Primero, es algo que se ha anunciado, básicamente es una firma de una carta de intenciones, nada más, ¿no? No es un convenio internacional, no es, como bien decía Claudia, no es que se esté instalando nada, sino simplemente se está anunciando la instalación, que es totalmente diferente.
y con alcances bastante limitados, y en este sentido un poco la montaña parió un ratón, es decir, esperábamos que realmente hubiera un anuncio que dijera, bueno, aquí viene unas CICIG con dientes, unas CICIG con las Naciones Unidas y con la OEA, con estas facultades, etcétera. Eso no se dio. Creo que la premura de sacar algo por los 100 días, digamos, ha obligado al gobierno a sacar algo, pero es realmente, por lo que sabemos, bastante limitado en sus funciones. Entiendo de que la OEA hará, y eso es otro elemento, el segundo, que es un poco confuso, porque no, la OEA dice que me voy a limitar a la asistencia técnica, voy a dar capacitación, voy a apoyar cosas que ya al gobierno le competen, es decir, todo el gobierno está obligado también a combatir la corrupción dentro del marco legal, justamente bajo el mandato de la Fiscalía, que es la que tiene el monopolio de la investigación del delito. Entonces todo esto ya está, no es nada nuevo, como tú decías, Claudia, y también es incompleto, que acuérdate, en el plan Cuscatlán estaba contemplado de que iba a ser la OEA y la ONU. Se ha mandado una carta a Naciones Unidas. O sea, ¿qué pasó con esa carta? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser el rol de Naciones Unidas? Para que esté completa, por lo menos en el diseño del plan Cuscatlán, la función central de una CICIG es la investigación criminal, la investigación del delito, las facultades que pueda tener para hacer eso, que es lo que tenía justamente la CICIG en Guatemala. Eso no lo tiene la OEA. La OEA solamente es un convenio que yo puedo hacer el gobierno y la Cancillería con UNICEF o con TCS o quien sea, pero lo puede hacer, y en ese sentido tiene razón al decir, yo no necesito pasar por la Asamblea, claro, porque es un convenio que yo hago con un organismo cooperación técnica, de cooperación técnica y asistencia técnica. Eso es lo que es, pero está incompleta. Entonces, para que también tengamos el panorama, necesitamos saber qué rol va a jugar Naciones Unidas y si realmente Naciones Unidas va a jugar ese rol, porque tenemos desconfianza de la OEA por el rol que jugó en Honduras. Tenemos desconfianza en la OEA porque el secretario general está en periodo eleccionario y difícilmente le va a decir no al Nicaragua, gobierno. Elecciones, apoyo a la tregua en El Salvador. Exacto. Entonces la OEA... O sea, ¿qué apoyó la tregua? La OEA tiene, digamos... Y bueno, y aparte de esto, lo último que quiero decir es que también esto nace con una mancha. Y la mancha es que si estamos hablando de una instancia contra la corrupción, el tema de la transparencia es fundamental. Y sí, no dejaron entrar al periódico El Faro, no dejaron entrar a la revista Factum, es decir, a dos instancias incómodas. ¿Qué va a pasar? O sea, entonces, si estas son señales de que esta, entre comillas, CICIG va a seleccionar solamente a los que me son incómodos, o también voy a tener capacidad, como fue la CICIG en Guatemala, de que mira, te voy a vigilar a ti también, gobierno, y voy a tratar de investigar también a aquellos en tu gobierno que han tenido un pasado de corrupción. Esa es verdaderamente una CICIG la que queremos, ¿no? Entonces esperamos, ojalá, ¿va? Han dicho que es un proceso, esperamos, vamos a estar vigilantes de que realmente se haga. Es cierto, la montaña para un ratón, al menos tenemos un ratón, pero este ratón realmente que se convierte en un león y que ruja, pero si se va a quedar como ratón, creo que nos frustraría mucho, ¿va? A todas las expectativas de lo que queremos realmente una CICIG que combata la corrupción. Bueno, vamos a ir al corte. En el próximo bloque, aunque esto lo vamos a seguir después conversando seguramente con abogados. No tengo un abogado aquí que yo sepa. ¿Tú eres abogado? Un abogado. Porque el presidente se cuidó mucho al principio pero tampoco, digamos, usó dos tipos de palabras. Usó auditar e investigar. Dos palabras totalmente diferentes. Pero la usó altercaladamente. En relación, primero para justificar que esto podía no pasar por la Asamblea, ni por la Fiscalía, y que el Ejecutivo tenía la potestad de investigar y de auditar, uso las dos palabras, porque dijo, tenemos la PNC, y la PNC es parte del Ejecutivo, dijo, y la PNC puede investigar el delito, tiene la atribución legal para investigar el delito, dijo él.
Yo fui agarrando palabras de lo que él fue diciendo. Tengo mi duda. Yo creo que la PNC por sí o por sí sola no puede investigar el delito. Necesita la dirección funcional de la Fiscalía. Pero el presidente dijo que sí. Después dijo que se creará una unidad especial de la PNC para apoyar a esta comisión internacional. No sé si también legalmente se podrá hacer. Después dijo que tenía otros instrumentos. El Ministerio de Hacienda dijo, la Hacienda tiene la potestad de investigar a todas las empresas del país, a todas las personas naturales y los bancos. Tiene la potestad de investigarlo y por lo tanto ahí tengo otro elemento de investigación. La superintendencia también puede, digamos, investigar cualquier transacción bancaria del país. Y tenemos también, dijo, aduanas, que ahí se puede combatir el narcotráfico y las redes de corrupción. Aduanas, dijo, no necesita la Fiscalía para detener un cargamento. Vamos al corte. El segundo segmento de debate gracias a Cosabi, Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más importante de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de las 5 sucursales o llamando al PBX 22 41 4200. Cosabi, Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá.
Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. ¿Tiene potestad, a tu juicio, el órgano ejecutivo para investigar casos de corrupción? Es que todo depende del enfoque que se le quiera dar. Yo creo que el presidente de la República tiene toda la facultad de pedir apoyo internacional a la OEA misma para nombrar una comisión con acompañamiento internacional que le ayude de alguna manera a hacer algún tipo de investigaciones al interior del órgano ejecutivo. Te pongo un ejemplo, lo que pasó con ANDA recientemente y el presidente Frederick Benítez, que de repente encontraron casos de corrupción en la institución por una investigación interna. Entonces, este tipo de equipos pueden coadyuvar y ayudar en eso al órgano ejecutivo para hacer esas investigaciones, y una vez ellos, dentro de su institución, tienen los elementos suficientes, tratan de armarlo y lo presentan a la Fiscalía. Y ya la Fiscalía es la que se encargará de hacer su trabajo y su labor. Eso tiene todas las competencias del presidente de hacerlo y pedir todos los apoyos internacionales que quiera y nombrar las CICIES como quiera. O sea, ya lo demás es comercial, son adornos, lo que tú querrás de vender. Y eso es lo que pasó el día de ahora. Eso es lo que está nombrando el día de ahora. No necesita ni siquiera del acompañamiento internacional para hacer ese tipo de investigación. Es que ya es lo que le compete a cada uno de los funcionarios del órgano ejecutivo, hacer ese tipo de investigaciones si encuentra alguna normalidad. O sea, ese tipo de investigación no judicial. Correcto, porque es que es algo que dentro de su misma institución encuentran una irregularidad. Todas las instituciones incluso tienen auditoría interna, tienen corte de cuentas, hay informes de corte de cuentas. Entonces, al ver una irregularidad, pueden profundizar en una investigación dentro de la institución, armar un caso y después presentarlo a la Fiscalía como corresponde, así como debe de hacer todo mundo. Yo quiero leerte un párrafo del comunicado de la OEA. Dice: el propósito de las CICIES es apoyar, fortalecer y colaborar activamente con las instituciones de la República de El Salvador encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos, incluyendo delitos relativos a la hacienda pública, el enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, la delincuencia organizada, cosas por el estilo. Pero habla de ayudar a las instituciones encargadas, de acuerdo a las leyes de El Salvador, ¿de qué? De prevenir, investigar y sancionar. ¿Cuáles son las instituciones encargadas en El Salvador de eso? Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, a esas instituciones a las que en teoría tendrían que estarle ayudando, pero no es al órgano ejecutivo. O sea, aquí es donde yo digo, es confuso el mismo comunicado de la OEA en función de las competencias. O sea, esto es lo correcto y es lo que debe de hacerse en el país, pero lo que anunció el presidente ahora no es esto. O sea, anunció que creo que ahí entremos en el otro ámbito, de algo que para mí sí podría caer en la ilegalidad. El hecho de querer utilizar a la PNC para crear una unidad anticorrupción que investigue sin la Fiscalía de por medio, creo que eso es ilegal. Usar al Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero o aduanas para hacer investigaciones anticorrupción en todo el órgano, inclusive de Ejecutivo, creo que es ilegal. Hacienda puede hacer investigaciones en temas hacendarios, de evasión de impuestos de una persona o de una empresa, pero no de un caso que encontraron en una institución que quieren hacer una investigación de que si alguien movió capitales con terceros por otras vías. Eso no lo puede hacer Hacienda, ni puede compartir esa información con nadie, solo con la Fiscalía General de la República. La Superintendencia del Sistema Financiero no puede pedirle a un banco mis cuentas bancarias, solo porque se le ocurre a la policía y a una unidad anticorrupción de la OEA. O sea, eso lo puede hacer solo a solicitud de los jueces y de la Fiscalía. La Fiscalía. Entonces, ahí es donde creo que ese componente de lo anunciado el día de hoy, para mí raya un poco en la ilegalidad. A ver, todavía queda. Un par de minutos después voy contigo, porque nuestro amigo, famoso amigo Roberto Rubio, tiene una entrevista con CNN y la va a hacer vía satélite aquí a la vuelta, en 2 oficinas más. Pero va a salir 10 minutos. O sea, si me desaparezco no es que voy al baño. No es que va al baño, solo que va a hablar al mundo y después vuelve aquí. Ok, Claudia. Sí, mira, yo creo que
Los corruptos no han quedado con miedo después de este anuncio, como se ha anunciado tanto en las redes sociales, porque no se ha anunciado una CICIG tal cual El Salvador la ha estado pidiendo. Más bien se ha anunciado tal vez como se ha insinuado un camino por el cual se puede transcurrir. Paso 1, el día de hoy, el lanzamiento, el cual pues, como ya dije, no es nada nuevo a lo que las instituciones ya deben hacer, que es prevenir y investigar la corrupción dentro de su mismo ámbito de acción. Un segundo paso, decía el presidente, o también lo decía el representante de OEA que le acompañó hoy, empezar a buscar la manera de tener convenios también con la Fiscalía, con la Corte de Cuentas, con la Asamblea Legislativa, para ver si esta primera, si sí es pequeñita que nos han venido a presentar, logra tener un poco más de influencia y alcance para fortalecer instituciones que están fuera del órgano ejecutivo. Paso 3, pasar a la Asamblea Legislativa para ver si se logra mediante una facultad legislativa, no decreto ejecutivo como va a ser este día, ya fortalecerle sus atribuciones y sus competencias. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo en un proceso que si lograra ser ordenado, si lograra ir tomando cada uno de los pasos legales necesarios a nivel nacional, a nivel internacional, y no recurrir siempre al presidente a esta costumbre que se le está haciendo de saltarse las reglas por tener resultados express y mantener la popularidad. Yo creo, señor presidente, que es sabio manejar de una manera más conservadora las expectativas de la población con esto. Es importante mantener la expectativa y la esperanza, pero también decir la verdad abiertamente y llamar a las cosas por su nombre. No era instalación, no era entrar en funcionamiento. Hay una serie de palabras que quien entiende un poquito sabe que nos están dando un poco de cuento acá. Okay. Y bueno. ¿Se quiere seguir después? Porque vamos a dar la palabra que no va a ir al baño, va a ir a una entrevista internacional y vuelve, pero como está aquí al lado, 10 minutos. Okay. Bueno, Roberto, antes que te vayas. ¿Una pregunta? No. Estamos hablando, digamos, de si legalmente puede, digamos, desde solo el Ejecutivo hacer toda esta investigación. Si es un convenio de cooperación, de asistencia técnica, que no implica, digamos, darle facultades a un organismo internacional que está encima de las leyes, ¿no? Lo puede hacer, es decir, el Ejecutivo ya tiene convenios, como te decía antes, de cooperación. Lo hace Cancillería, lo hace el Ministerio de Educación, lo puede hacer Presidencia con distintas instancias internacionales. A ver, pero no es diferente cuando tú traes, digamos, un grupo de cooperación para mejorar la currícula educativa a un grupo de cooperación para investigar. No, es que ahí es el punto. Ahí ya no es muy diferente. Ahí ya es diferente. Entonces, eso sí requiere un tratado internacional y seguramente reforma de ley. Porque, o sea, un tratado para que la ley secundaria pueda ser, digamos, para que tú le des facultades, por ejemplo, ¿no? Le vas a dar facultades a esta instancia de poder ser ella misma querellante, ¿no? Que pueda hacer investigación a la par y bajo el mandato de la Fiscalía, que pueda tener la autoridad, como decía Carlos, de ir al Ministerio de Hacienda y decirle, mire, quiero conocer quiénes son los evasores de impuestos, que tenga la autoridad para ir donde los bancos y decir, mire, quiero ver las señales de lavado que usted tiene, ¿no? O sea, que tenga esa autoridad, como en Guatemala la tenía, pero todo eso bajo la dirección, obviamente, de la Fiscalía. Pero tú le das esa facultad, porque no puede llegar una comisión internacional a decir, mire, aquí vengo yo y denme datos. No se puede. O sea, las leyes lo prohíben. Las leyes lo prohíben. Entonces, ahí es donde tiene que pasar por asamblea. Es decir, la almendra de la CICIG, la verdadera CICIG, tiene que pasar por reformas de ley y tiene que pasar, por lo tanto, por la Asamblea Legislativa. Para mientras lo que vamos a tener, sí, es una CICIG que, pues, entre comillas, que puede o no puede evolucionar a algo mejor. Por el momento, esa sí, como bien decía Claudia, pues los corruptos pueden estar contentos porque no va a tener facultades, no va a tener dientes para caerle al corrupto. A no ser que esta comisión busque acuerdos con la Asamblea y con la Fiscalía y termine
yendo a la Asamblea a pedir, Sí, digamos, la autorización. sí, incluso puede tener un acuerdo con la Fiscalía. El presidente creo que mencionó algo de que más adelante dijo, vamos a buscar que esto tenga acuerdo, sí, pero ¿va a ser la OEA o va a ser la ONU? ¿Y por qué más adelante, digo yo? Sí, ¿Por qué no ya? Sí, porque eso incluso ya mandaron la Carta a Naciones Unidas. Deberíamos de saber cuál va a ser ese rol. Ok, Va, ok, ya tienes que ir. Sí, va. Pero vas a volver. Sí. Ok, va a volver. Volveré, como dice la canción. Volveré. Vamos, vamos al corte, volvemos rápidamente.
El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. ¿Sabían que el Sistema Fedecrédito es la red financiera con mayor cobertura nacional porque tiene presencia en 195 municipios del país? Hasta mi propia casa. Hasta mi maestría. Hasta mi segunda sucursal. Hasta París. Porque sabemos que tus sueños no se detienen. Queremos impulsarte Hasta donde quieras. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito llevamos depositada la confianza de millones de salvadoreños, que más que clientes, somos como hermanos para ayudarte siempre. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Vamos a ir ahora a lo que dijo el representante de la OEA. Pasos, creo que el apellido, ¿no? Creo que era Pasos, entendí Pasos. Me pareció uruguayo. Igual que el presidente de la OEA. ¿Cuál es el cargo? Secretario General. Bueno, dijo que primero esto estaba basado legalmente en el marco jurídico era la Carta de la OEA. Que como El Salvador era firmante de la Carta de la OEA, ahí estaba el basamento jurídico de todo. ¿Ya? Después dijo que las atribuciones, dijo... que ellos van a ser efectivos, autónomos, otra palabra que no entendí, y transparentes. Neutral y transparente. Y después dijo cuando se le preguntó, bueno, pero ¿cómo van a seleccionar los datos? Porque hubo derecho solamente a 2 o 3 preguntas. Dos preguntas, nada más. Y dijo que ellos tenían un protocolo de selección de casos que no se puede hacer público, que es reservado, que serán criterios técnicos. Sobre eso creo que hablemos. Yo inclusive, lo que te comentaba, ahora Leonor Selva puso un tweet con relación a eso y le dice, además, y se refiere al secretario, Almagro, le dice, ¿por qué su representante dijo que los criterios técnicos para seleccionar los casos deben de ser reservados? Eso no tiene ningún respaldo técnico. No entorpece investigaciones y por el contrario va en detrimento de la transparencia. O sea, es que ese es el tema, otro de los serios problemas. O sea, ¿quién va a determinar qué van a investigar? O sea, si es una comisión presidencial, al final de cuentas, ¿quién dirige la policía? Es el presidente de la República. ¿Quién dirige al ministro de Hacienda? ¿Quién dirige la superintendencia? ¿Quién dirige a aduanas? ¿Quién dirige a todas las instituciones del Ejecutivo? Entonces, al final de cuentas, la selectividad de dónde profundizar o no queda a discrecionalidad del presidente de la República, amén de los criterios que puedan determinar estos que no entendemos por qué son criterios reservados. O sea, podría ser que reservado sea una vez establecida la investigación, que se diga, vamos a investigar el caso del Chaparral. Ok, bueno. Y tenga reserva para su investigación porque es evidente que no va a dar conferencias de prensa todos los días de que está investigándole a alguien. Pues. Pero ahí es donde quedan esas dudas realmente de que bajo qué criterios, a qué casos, a qué alcance van a llegar de investigación, aún mismo dentro del órgano ejecutivo. O sea, a qué le van a dar más peso. O sea, porque creo que casos podrían encontrar muchos. O sea, y qué bueno que de verdad se haga un esfuerzo en el órgano ejecutivo por tratar de investigar la corrupción. Eso creo que es bueno. Pero ahí es donde la independencia que debe de tener este tipo de órganos que se crean, del mismo órgano ejecutivo como tal, es válida. O sea, y esa independencia no la vamos a ver por mucho que quieran decir la misma gente de la OEA que son independientes. O sea, es que todo el equipo que tendrá alrededor es un equipo dirigido por el órgano ejecutivo. Aunque ellos digan que son autónomos. Claro. O sea, no sé. Claudia. Yo quiero partir del hecho que lo que hoy se ha anunciado tiene, para no confundir entre las CICIES que queremos y las CICIES que se nos ha anunciado hoy, porque eso es algo que está no hay que caer en el juego. En lo que no hay que caer, así es. Entre las CICIES que queremos y las CICIES que se ha anunciado hoy. Entonces, las CICIES que se ha anunciado hoy tiene un alcance limitado, tiene por la manera en la que se han diseñado nuestro sistema democrático, hay facultades que solo le corresponden a la Fiscalía y que la única manera de alterar eso es mediante la ley, mediante un tratado internacional para este caso. Entonces, lo que tenemos ahorita es limitado al órgano ejecutivo. Vale.
para empezar. Y justamente entra aquí la particularidad de que el órgano ejecutivo está prometiéndonos que se va a investigar a sí mismo y que va a tener apoyo para investigarse a sí mismo. Quizás para investigar lo que pasó en el órgano ejecutivo en el pasado, seguramente, pero de cara también para que se investigue lo que ya sucedió, pues la Fiscalía lo puede hacer perfectamente si hay voluntad política. Y sería más efectivo porque es quien tiene la dirección funcional de la investigación y el monopolio de la acción penal. Por otro lado, hablando ya un poquito de las ICIES que queremos, o de las ICIES que está ahorita, pero lo que nos están quedando en deuda un poco desde hace ya algún tiempo que se está hablando del tema, se está anunciando el tema, y lo que queremos empezar a ver. Yo tengo, no es que tenga fe, tengo escepticismo por naturaleza, pero creo que es una apuesta importante del país. Personalmente yo sí quisiera ver unas ICIES en El Salvador. Yo creo que, bueno, me uno al 90% de la población, ¿verdad? Que queremos una instancia de apoyo internacional que cambie las reglas del juego en el país, de cómo se ha manejado la corrupción, que no se persigue la corrupción, no se sanciona, y cuando se logra determinar que ha habido corrupción, siempre se encuentran maneras de que la justicia no sea lo que se aplique, ¿verdad? Y eso todos lo sabemos. Entonces creo que ahorita hay que seguir apostándole al tema. Falta ver qué pasa con la ONU, y eso es bien importante. ¿Qué pasa con la ONU? Ya se mandó la carta, se ha pedido, entendemos, una misión también exploratoria donde se va a ver las condiciones, la viabilidad para esto, pero después de esto queda un poco el temor de, bueno, ¿qué es lo que va a decir la ONU si ve viabilidad después de un poco estos anuncios poco serios a mi criterio que se han dado? Y luego, ojalá que se logre instalar o se logre avanzar temas con la ONU, que es una instancia un poco más plural, más seria, más profesional, con mejores garantías de independencia. Y lo que tendríamos que estar debatiendo, lo que tendrían que estar divulgando es el mandato, es decir, una entidad extranjera no puede venir a hacer lo que quiera, o lo que diga el presidente que quiera, o lo que diga el presidente de la asamblea, o quien sea. Tiene que estar explícitamente por escrito cuál va a ser el alcance de sus facultades, qué puede hacer y qué no. Y eso es fundamental, porque es seguridad jurídica. Ahí está la clave, en ese mandato, en esas facultades. Si va a tener más dientes como la de Guatemala, o va a tener más limitaciones como la de Honduras, pero va a tener posibilidad de coordinar con qué instituciones, o sea, todo esto es importante. Y creo que hay que irlo poniendo sobre la mesa, empezar a preguntar, bueno, ¿qué se está gestionando con la ONU? Queremos ver la carta de entendimiento que se ha firmado con la OEA, ya los términos específicos. Es lamentable que incluso el comunicado de OEA es muy vago al respecto, y también se presta el juego de palabras. Ahora, a pesar de que la OEA dijo de que iba a ser reservado los casos que no se iban a decir, y dijo que no se podían decir porque eso sería alertar a los corruptos, claro. Pero el presidente sí habló de casos. Sí. Habló del Chaparral, habló del caso de Funes, caso Saca, etcétera, ¿no? Sí, él mencionó algunos casos, y esto de los criterios es importante porque juega con la legitimidad de un mecanismo. Nosotros desde FUNDE, Transparencia Internacional, hemos dicho que sería importante en ese mandato incluir los criterios que van a funcionar como parámetros para decir con qué casos vamos a priorizar. Es que casos de corrupción nos abundan en El Salvador. Entonces, el primer caso que agarre, eso va a marcar la tónica, ¿verdad? Y la tónica de la legitimidad de un mecanismo de ese tipo, que tiene que cuidar mucho esa autoridad moral que va a tener para perseguir la corrupción. Si no se cuida, se va desgastando su capital político, su credibilidad, y va teniendo cada vez más fuerza en la sociedad. Entonces, esos criterios de elección de casos, de priorización de casos, sí deben ser técnicos, pero también deben ser públicos y a priori, previos.
Ajá. Carlos, quería agregar algo más, ¿no? Mira, yo creo que de alguna manera, creo que nosotros expresamos una frustración. Ahora, sí, creo que hemos compartido eso. Sí. Y eso no significa, y no quiero que lo vaya a entender mal la gente, de que estamos en contra de la investigación de la corrupción, sino que al contrario. La frustración es porque creo que se quedó corto, nos quedaron debiendo. O sea, nosotros esperamos unas CICIES de verdad, no una comisión presidencial con facultades limitadas y que al final de cuentas no va a poder transformar este entramado institucional de corrupción. Porque eso es lo más importante. O sea, está bien que hay que perseguir a un corrupto en específico y castigarlo y quitarle todo. Eso hay que aplaudirlo y está muy bien. Pero es que si el entramado institucional sigue funcionando de la misma manera, va a venir otro corrupto a hacer lo mismo. Y que es lo que yo he señalado inclusive con el tema de la misma partida secreta en Casa Presidencial. O sea, ese entramado institucional en Casa Presidencial de los fondos reservados es el mismo que ocupó Tony Saca, que ocupó Funes, que ocupó el otro gobierno anterior, y por lo tanto tiene la discrecionalidad para volver a hacer lo mismo. Y cuando de repente vemos en el Faro una investigación que nos está diciendo que el día 2 de junio lo declaran un secreto de Estado y que sigue existiendo el fondo como tal y que en 2 meses se han gastado $2 millones y que no rinden cuentas sobre eso, es cuando te das cuenta que definitivamente estamos ante los mismos fenómenos. Entonces, ¿quién dice que no van a abusar de esos recursos también después de 2 presidentes casi presos, uno preso y uno en proceso de estarlo? Entonces, eso es lo que queremos que cambie, ese entramado como tal. Y esta comisión presidencial anunciada el día de hoy no va a hacer eso, no lo va a lograr. Ok, vamos al corte, volvemos en 2 minutos. Cinco, 4, 3, 2, 1. 229 duro.
Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Placer saludarles. Muy buenas noches. Hablamos, bueno, más bien leemos primero a Aníbal Osorio. Dice, Nacho, no sé si el señor Carlos Araujo es abogado, pero investigación no es competencia del órgano ejecutivo, es de la Fiscalía, la Corte de Cuentas. Ve el artículo 193, 195 de la Constitución. Paolo Lurs dice, no es fortalecimiento que necesita, sino independencia e irrestricto respeto por la Constitución. Fortalecer este engendro sería peligroso, dice Paolo Lurs. Dani dice, este día se oyeron tantas voces sobre las CICIES, pero no oí las voces de la oposición. Mejor dicho, no las he oído desde hace tiempos. Y eso, señores, es peligroso, que los de la oposición, por temor a perder votos, no hagan bien su papel, afirma Dani. Raquel dice, no creemos que el doctor Félix Ulloa esté al margen de lo dispuesto en la normativa y CICIES no contradice nuestro marco legal. Prepárense porque es un mecanismo imparcial y hay cansancio por impunidad. Julio César Ardón Esquivel dice, Nacho, mi opinión, no comamos ansias, seamos prudentes. Paul Monroy dice, los métodos, la forma y muchas cosas más han sido incorrectas en la formación de estas CICIES, pero nadie puede quitar la gran satisfacción que tendrá un pueblo de ver a los corruptos en la cárcel, sean de cualquier color. Eduardo Barahona dice, pero el objetivo de una comisión internacional es evitar la misma corrupción interna para que no haya conflicto de interés, como hubo siempre en años anteriores. ¿Por qué Carlos piensa que es ilegal? Pregunta en concreto. El abogado Salvador Nelson García dice, ninguna investigación de consecuencias judiciales puede verificarse sin la dirección funcional de la Fiscalía, so pena de nulidad, afirma el abogado Nelson García. Aníbal Osorio dice, el secreto bancario, el secreto tributario y las inmunidades penales. Julio César Ardón ya participó con nosotros y Eduardo Barahona dice, Carlos, se está diciendo que es un protocolo con criterios técnicos y reservados. ¿Cómo funciona la Fiscalía en su competencia? Es similar. No entiendo a Claudia. ¿Cuál es la CICIES que ella quiere? Dice Eduardo Barahona. Vamos al estudio para las respuestas. Voy a leer rápidamente también porque me acaban de caer una reacción de parte del presidente, o sea, del próximo, creo que todavía es presidente electo del partido Arena, Gustavo López, que dice, estamos de acuerdo con la creación de las CICIES, pero respetando el Estado de Derecho, la separación de poderes y el monopolio de la acción que constitucionalmente le corresponde a la Fiscalía. Los salvadoreños tienen el derecho a conocer públicamente el convenio firmado esta tarde entre las partes. De no presentarlo públicamente no será otra cosa más que un acto de publicidad. Ok. ¿Quién quiere empezar? Claudia. Bueno, yo agradezco la pregunta. ¿Cuál es la CICIES que yo quiero? No es la que yo quiero, es la que hemos estado promoviendo a través de FUNDE, Transparencia Internacional y Acción Ciudadana y otras organizaciones de sociedad civil que trabajan en estos temas. 4 elementos, querido amigo. 1, que sea independiente. Eso pasa porque sea internacional y porque esté independiente del órgano ejecutivo, en principio, o de cualquier otro tipo de institución de nuestro Estado. 2, que tenga dientes, que tenga la capacidad, y eso creo que es lo más importante, que tenga la capacidad de investigar por cuenta propia o por su iniciativa propia redes y actos de corrupción. Y por otra parte, que tenga la capacidad, que tenga la facultad dada por ley de presentarse como querellante en un juicio de un caso de corrupción. 3, que tenga apertura para rendir cuentas o que esté obligada a rendir cuentas de su función. Y 4, pues que esté abierta a la participación ciudadana. Esa es la CICIES que queremos. Ok. Y la CICIES que quiere la mayoría de los salvadoreños, y por eso es la frustración de las opiniones del día de hoy. Yo creo que es importante también otro comentario que hicieron al respecto de cómo ha reaccionado la oposición política a este anuncio. Yo creo que por primera vez es de felicitar a los que han sido prudentes. Este silencio creo que es bueno para hacer una reflexión real y profunda porque es un tema demasiado serio. Ya vemos la primera reacción del futuro presidente de Arena, que creo que es atinado lo que está diciendo. O sea, creo que
está bien que hay que felicitar el primer esfuerzo, o sea, independientemente sea una comisión con poca capacidad, pero al menos es un inicio. Creo que hay que acompañarlos en función de que esto se le den los dientes que necesita y las 4 características que Claudia muy bien ha apuntado, y que de alguna manera también el presidente sea transparente y pueda compartir con todos los salvadoreños, no solo con nosotros, la información de las cosas que firma con la cooperación internacional. Sí, yo creo que la diferencia también de un estilo de gobernar diferente que se nos ha prometido implica también abrir la información a la ciudadanía. Es muy preocupante que estamos viendo la tendencia a lo contrario, a cerrar la información, a que haya más hermetismo, a cuidar mucho ese factor sorpresa que al final termina siendo un cohete soplado, ¿verdad? Ese factor sorpresa no termina de llenar esas expectativas. Más bien creo que el gobierno sería muy sabio en abrirse a los aportes de las personas de sociedad civil, de la academia, que estamos produciendo análisis y propuestas en el tema. La idea es que esto sea una apuesta de todos, del país, que todos abracemos esta medida y que todos estemos conscientes de que vamos a someternos a un proceso de limpieza social muy profundo y que puede llegar a ser complicado y difícil. Entonces es necesario tener un liderazgo político que tenga la capacidad de llevar esos acuerdos, de generar esos entendimientos y esas decisiones de país. Eso no lo estamos viendo. Esto puede terminar totalmente diferente, ¿eh? Yo, por lo que yo hoy día escuché y vi, porque el señor Porto, de la OEA, Luis Porto, dijo que ellos iban a buscar entendimiento y van a conversar con otros órganos del Estado y van a conversar con la sociedad civil, dijo. Ah, claro. Eso es muy importante, dijo incluso pero que venía... Pero esa es la misión exploratoria. Dijo incluso que venía una persona especialmente para eso porque creía mucho en lo que puede plantear la gente. No es porque lo crea, es porque ese es el proceso que pasa desde la instalación de una misión internacional. Hay una misión exploratoria que platica y hace sondeos con todos los actores políticos para identificar la viabilidad política de instalar la misión. Eso yo creo que ya se comprometió la OEA a hacerlo, pero todavía falta ver qué va a determinar esa misión con las conversaciones que tenga con partidos políticos, instituciones del Estado distintas del Ejecutivo, con la sociedad civil. O sea, no es que nos están haciendo un favor. A ver, sí hay que dejar la posibilidad, porque se puede dar, de que esto empiece de una manera y termine, digamos, legalizada totalmente, con aprobación de la Asamblea. Puede ser. Esto creo que puede darse. Puede darse. Puede darse. Sí. Es lo que debiera ser, porque si no, no va a servir mucho. O sea, no es que los amigos televidentes, no es que estamos en contra, simplemente estamos diciendo algo que es realidad. La ley no se puede dejar de cumplir. O sea, y usted ha visto muchas veces que finalmente los jueces dejan libre a alguien porque se hizo mal las cosas. Entonces, para que podamos nosotros tener, digamos, realmente terminar con la corrupción, necesitamos que los corruptos vayan a la cárcel y no que estén 2, 3 años en investigación y al final no pasa nada, no porque el juez se vendió, porque estaba mal hecho todo el proceso. Las pruebas no se recabaron bien, no había legalidad en todo lo que debe ser. La ley tiene su proceso y sus normas establecidas, ¿no? Sí, no, y mira, el día de hoy vemos mucha improvisación y creo que por la carrera de la presión mediática de anuncios de los 100 días, o sea, creo que eso es lo que lleva a la confusión también de 2 anuncios casi, o sea, porque si tú de verdad le pones un poco más de atención a las palabras del representante de OEA y el comunicado que ha sacado OEA, esa te está vendiendo una comisión de un tipo y si escuchas las palabras del presidente estás escuchando otra comisión de otro tipo. Y ese tipo de confusiones solo es producto de la improvisación por presiones mediáticas exclusivamente. O sea, nosotros lo que queremos es que no sea una comisión limitada, queremos una comisión de verdad. Queremos una comisión con dientes, que tenga el suficiente cuerpo para poder investigar de verdad y transformar los grandes pecados que tiene este país en tema de corrupción y de impunidad. Ok. Le agradezco mucho que hayan estado esta noche. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias por estar esta noche. Un placer, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto. Yo sé que viene en la noche, cuesta un poquito, digamos, dejar a los hijos, dejar la familia y estar aquí.
Le agradezco profundamente. En el caso de Roberto no volvió, todavía debe estar en Atlanta, pero bueno, igual, digamos, hizo un aporte bastante importante. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.